Hoy vamos a ver la unidad 3, que son las secciones cónicas. La lección 1 de la unidad 3 es la parábola. El tema que vamos a ver ahora es el 1.1, que es el lugar geométrico de una ecuación. Y nos dice la definición: el lugar geométrico determinado por una ecuación es el conjunto de puntos que satisfacen dicha ecuación. En casos particulares pueden ser figuras conocidas como un punto, una línea recta, una circunferencia, una parábola, etc. Lo que nos quiere decir esto es que el lugar geométrico de una ecuación es su gráfica, la gráfica que tiene una ecuación, que es bastante similar a como lo vimos en el tema de funciones el año pasado, que nos daban la función, teníamos que graficarla, entonces esa gráfica se le denomina lugar geométrico de una ecuación, en este caso, que va a ser el tema que vamos a comenzar a ver. Y nos dice el problema inicial: grafica en el plano cartesiano el conjunto de puntos que satisfacen las ecuaciones. Y tenemos como literal A la ecuación y igual a 2x más 1. Como podemos ver, esto corresponde a una línea recta. Solo con verlo podemos saber que es una línea recta, lo que nos va a aparecer graficado en el plano cartesiano, porque tenemos una ecuación en la cual y está despejada y la x tiene exponente 1. Quiere decir que es una ecuación de primer grado o una ecuación lineal, de ahí su nombre. Entonces lo que debemos obtener es una línea recta. Es lo primero que debemos determinar antes de poder comenzar, para que se nos haga un poco más fácil el trabajo. ¿Qué sucede con esto? Que esta ecuación pues está escrita de la forma y igual a m por x más b, donde 2 está ocupando el lugar de la m y 1 está ocupando el lugar de la b. Si 2 está ocupando el lugar de la m, sabemos que la m es la pendiente, entonces la pendiente de la recta que vamos a graficar es 2. ¿Y qué es b? Sabemos que b es el intercepto de la recta en el eje y, o sea, el punto donde la recta corta el eje de las y. Y sabemos que el intercepto tiene coordenadas 0, b, que en este caso es 1. Entonces, sabemos que para graficar una recta necesitamos obtener mínimo 2 puntos. Ya tenemos uno, sabemos que podemos obtener el otro por medio de la pendiente, pero para eso necesito tener la pendiente en forma de fracción. Como tengo un número entero, entonces yo puedo transformar esa pendiente a una fracción agregándole denominador 1. Y sabemos que el denominador corresponde a la cantidad de unidades que me voy a tener que mover en el eje X, y el numerador corresponde a la cantidad de unidades que me voy a tener que mover en el eje Y, y así voy a poder encontrar otro punto para poder graficar la recta. Voy a utilizar GeoGebra para graficarlo más rápidamente y que ustedes lo puedan ver mejor. Lo primero que voy a hacer es colocar el punto que ya teníamos, que es 0,1. Lo voy a escribir acá abajo. Tengo 0 en X, 1 en Y, 0,1, y me aparece ahí. Ahora, por medio de la pendiente, que me queda 2 en el eje Y y 1 en el eje de las X, me está diciendo que como ambos números son positivos, en el eje de las X me voy a mover hacia la derecha, 1 hacia la derecha, y en el eje de las Y me voy a mover hacia arriba, 2, para poder encontrar otro punto. Entonces acá, partiendo de este punto, me muevo 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba, y obtengo el punto 1,3. Entonces la recta que pase por esos puntos va a ser la que yo necesito graficar. Vamos a graficar. Y como ustedes pueden ver acá, me genera de un solo la ecuación. Y si despejamos la y, voy a obtener y igual a 2x más 1. Que es exactamente la ecuación que nos daba al inicio el problema inicial, lo cual quiere decir que hemos graficado correctamente la ecuación. Por lo tanto,
esta gráfica es el lugar geométrico de la ecuación y igual 2x más 1. ¿Qué quiere decir? Como nos decía el problema inicial, que graficáramos en el plano cartesiano el conjunto de puntos. Tenemos que manejar el concepto de que esa línea es un conjunto de puntos. Esa línea recta está formada por infinitos puntos, de los cuales solamente hemos encontrado 2 para poderla graficar. Pero toda esta línea está formada por puntos en el plano cartesiano. Eso es un concepto que nosotros debemos manejar. Vamos a resolver ahora el literal B. Vamos a encontrar el conjunto de puntos que corresponden a la ecuación y igual a x cuadrado menos 1. Como podemos observar, este ejemplo no es igual que el anterior, puesto que en el ejemplo anterior la x tenía grado 1, eso se denominaba una ecuación lineal. En este caso tenemos una x de grado 2, que es una ecuación cuadrática, que podemos asociar también con las funciones cuadráticas. Ese concepto nos va a servir bastante, pues vamos a ocupar una pequeña fórmula que vimos el año pasado para encontrar el vértice de lo que vamos a graficar. Recordemos que la función cuadrática tenía una gráfica que recibía un nombre especial que era una parábola. Es justamente lo que tenemos que obtener al graficar esta ecuación cuadrática. Para poder graficar una parábola yo necesito por lo menos 3 puntos. El vértice es esencial, es el primer punto que yo debo encontrar, que, recordando un poco, es ya sea el punto más alto o más bajo de la parábola, dependiendo si abre hacia arriba o hacia abajo. Y los cortes con el eje X, si es que los hay. Si hay cortes con el eje X, siempre voy a encontrar 2. No va a ser 1 ni va a ser más de 2, siempre van a ser 2. Y si la parábola no corta en el eje X, no voy a encontrar ningún punto. Entonces, primero vamos a encontrar el vértice para poder graficar esa ecuación. Recordemos que esta pequeña formulita que tenemos acá, la vimos el año pasado. Lo que está antes de la coma, que es esto, me va a dar la coordenada en X del vértice. Y lo que está acá, después de la coma, me va a dar la coordenada en Y. Vamos a utilizar un poquito del concepto de funciones, porque si observamos la parte que me va a dar la coordenada en Y, quiere decir que estamos evaluando la función en el dato que obtengamos al sustituir menos b sobre 2a. En ese mismo dato vamos a evaluar la función a ver cuánto nos da de resultado para poder encontrar la coordenada en Y del vértice. Entonces, ¿cómo obtenemos los valores de A y B para poder sustituir? Recordemos que cuando vimos cómo resolver ecuaciones cuadráticas, ocupábamos la fórmula general. Para utilizar la fórmula general necesitamos encontrar 3 valores, lo que son A, B y C. De la misma manera en la que encontrábamos esos valores cuando veíamos cómo resolver una ecuación cuadrática, así mismo lo vamos a encontrar ahora. Recordemos un poco, A es el coeficiente del término cuadrado, que en este caso es x al cuadrado. Y si aparentemente no se le ve número adelante, es porque ese coeficiente es 1. B es el coeficiente del término lineal o del término con x a la 1, que como podemos observar, no lo tenemos. Solo tenemos el término cuadrado y el término independiente. Entonces, como ese término es inexistente, B vale 0. Ahora ya puedo sustituir en la fórmula para poder encontrar las coordenadas del vértice. Voy a tener menos B, que es 0, sobre 2 por A, que es 1. Y eso me va a dar la coordenada en X. Ahora, la coordenada en Y la voy a encontrar evaluando la función en eso mismo que tengo del otro lado. En menos 0 sobre 2 por 1. Ahora, voy a resolver las pequeñas operaciones que tengo acá. Voy a tener menos 0. Voy a tener menos 0 sobre 2 por 1, que es 2. Y la función evaluada en eso mismo, en menos
0 sobre 2. Ahora, como esta parte me va a dar 0 entre 2 es igual a 0. Así que ese signo negativo que tiene antes no importa, ya que el 0 no tiene signo. Solo voy a obtener 0. ¿Y qué pasa si evaluamos la función en 0? ¿Qué quiere decir evaluar la función? Sustituir el valor de x por 0. Entonces, si tengo en la ecuación original y igual a x al cuadrado, sustituyendo x por 0, me quedaría 0 al cuadrado menos 1. Sabemos que 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 1 me va a dar como resultado menos 1. Así que esas serían las coordenadas del vértice. 0, menos 1. Ahora, para poder encontrar los cortes con el eje X, si los hay, yo tengo que hacer que Y valga 0 en la ecuación original. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a poner acá, en lugar de Y, voy a poner 0 y voy a copiar la ecuación original. Y igual a x cuadrado menos 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Despejar la x y encontrar su valor o sus valores para poder encontrar los cortes. Lo primero que voy a hacer para poder despejar a la x es que ese 1 que está restando lo voy a pasar al otro lado a sumar. Me quedaría positivo. 1 igual a x al cuadrado. Ahora, para poder terminar de despejar a x, tengo que quitarle ese cuadrado, que sabemos que se lo quitamos sacando raíz cuadrada en ambos miembros. Y este cuadrado se elimina con la raíz y me quedaría raíz cuadrada de 1. Sabemos que las raíces cuadradas tienen dos raíces, una positiva y una negativa. Raíz cuadrada de 1 es 1 o menos 1. Y a eso sería igual x. Ahora, como tenemos dos valores para x y estamos buscando los cortes con el eje y, tenemos que saber que los cortes en el eje x tienen las siguientes coordenadas de manera general. X, 0. Contrario a los cortes en el eje y. Porque en los cortes en el eje y, 0 va primero. Pero ahora, como tenemos dos valores de x, entonces vamos a tener los dos puntos. Un punto va a ser con el valor positivo, 1, 0. Y el otro va a ser con el valor negativo, menos 1, 0. Esos son los cortes con el eje X. Ahora ya tenemos los tres puntos necesarios para poder graficar. Tenemos uno que es el vértice y tenemos los dos cortes en el eje de las X. Vamos a ver GeoGebra para poder graficar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es graficar el vértice. Recordemos que el vértice tiene coordenadas 0, menos 1. Lo voy a escribir acá abajo. 0, menos 1. Damos Enter y me grafica el vértice. Ese punto que está ahí es el vértice de la parábola. Ahora graficamos los cortes que tienen coordenadas 1, 0 y menos 1, 0, que es lo que vamos a escribir acá. Primero 1, 0, que lo tenemos ahí. Y el otro sería menos 1, 0, que lo tenemos ahí. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar si está correcta la representación gráfica? Sabemos que vamos a obtener una parábola. Entonces lo que voy a hacer es ingresar en GeoGebra la ecuación que me dan acá para ver si pasa por esos tres puntos que yo he encontrado. Recuerden que ustedes lo van a hacer a mano. Pero acá tengo que escribir la ecuación para que me pueda graficar la parábola. Entonces voy a escribir y igual a
x al cuadrado menos 1. Y al dar enter, observamos que la parábola abre hacia arriba. Su punto más bajo es en el punto A, que es el vértice, y corta en el eje X exactamente por los puntos que habíamos encontrado con el proceso anterior. Entonces, este es el lugar geométrico de la ecuación y igual a x cuadrado menos 1. Estos son todos los puntos que cumplen con la relación y igual a x cuadrado menos 1. Les he querido traer un ejemplo extra para que practiquemos un poco más. Y me piden que grafique o que encuentre todos los puntos y los grafique correspondientes a la ecuación y igual a menos x al cuadrado más 3. Nuevamente tenemos una parábola porque tenemos una ecuación cuadrática, ya que la x, aunque esté negativa, el signo no importa, pero tiene grado 2. Entonces tenemos que hacer el mismo proceso del ejercicio anterior. Lo primero es encontrar los valores de a y b para poder sustituir en la ecuación que me va a dar las coordenadas del vértice. A, como sabemos, es el coeficiente del término con x al cuadrado, que en este caso sabemos que si no se le mira número es 1, pero está negativo, así que A valdría menos 1. Y b es el coeficiente del término lineal que nuevamente no lo tenemos, así que sería 0. Entonces ahora vamos a sustituir en la ecuación. Tengo menos b, que es 0, sobre 2 por menos 1, es en este caso. 2 por menos 1, eso me va a dar la coordenada en x, y la coordenada en y va a ser la función evaluada en lo mismo que tenemos para la coordenada en x. 0 sobre 2 por menos 1. Ahora, vamos a hacer las operaciones. 2 por menos 1 me va a quedar aquí, menos 0 sobre 2 por menos 1 es menos 2. Y vamos a tener acá la función evaluada en eso mismo, menos 0 sobre menos 2. Ahora voy a tener 0 sobre menos 2 me va a dar 0, así que los signos que estén ahí en juego son irrelevantes. El resultado va a ser el mismo, 0. Ahora tengo que evaluar la ecuación en 0, que es el valor que hemos obtenido ahí. Vamos a sustituir x por 0. Tengo y igual a menos 0 al cuadrado más 3. Sabemos que 0 al cuadrado me va a dar 0 y ese signo que está ahí adelante lo puedo omitir ya que el 0 no tiene signo. Entonces me va a quedar 0 más 3 y 0 más 3 es 3. Entonces al evaluar la ecuación en 0 obtengo como valor 3, que sería la coordenada en y del vértice. Ya tengo el primer punto. Ahora tengo que encontrar los cortes en el eje X si los hay. ¿Qué tengo que hacer? Debo hacer y igual a 0 en la ecuación original. Entonces voy a poner acá 0 igual a menos x al cuadrado más 3. Y tengo que despejar a x para encontrar su valor. Primero, como hicimos en el ejercicio anterior, que el 1 que estaba restando lo pasábamos a sumar, ahora vamos a pasar la x porque está negativa y al pasarla al otro lado se nos va a hacer positiva. Entonces tendríamos x al cuadrado igual a 3 positivo. Entonces ahora, para terminar de despejar a x, tengo que sacar raíz cuadrada a ambos miembros para poder quitarle ese cuadrado. Entonces tendría acá raíz cuadrada en el lado izquierdo y raíz cuadrada en el lado derecho. El cuadrado se me va a eliminar con la raíz y me va a quedar x igual a, sabemos que las raíces cuadradas tienen dos raíces, una positiva
y una negativa. Me va a quedar raíz cuadrada de más x, igual a más menos raíz cuadrada de 3. Sabemos que 3 no tiene raíz cuadrada exacta, pero vamos a aproximar a un decimal. Porque aproximando a un decimal es más fácil para graficarlo en el plano cartesiano. Entonces voy a tener, si ustedes lo hacen en la calculadora, vamos a tener que x es igual a 1 más menos 1.7. Entonces ahora voy a sacar los pares ordenados para poder graficar. Recordemos que los pares ordenados de los cortes en el eje X tienen coordenadas X, 0. Ahora vamos a sustituir los dos valores de X. Primero positivo 1.7, 0 sería el primer punto. Y el otro sería con negativo menos 1.7, 0. Ahora ya tengo los 3 puntos para poder graficar mi parábola. Vamos a ir a graficar en GeoGebra. Primero vamos a graficar el vértice que tiene coordenadas 0,3. Es lo que voy a escribir abajo. 0,3. Y ese es el vértice de la parábola. Ahora voy a graficar los cortes con el eje de las X. Pero para que sea más preciso, yo voy a escribir raíz cuadrada de 3 en GeoGebra para que lo tome con todos los decimales y sea más preciso. Pero para ustedes que lo van a hacer a mano, utilicen el 1.7. Porque con un decimal es más fácil de graficar, como ya lo hemos visto otras veces. Entonces acá, en vez de yo poner 1.7, voy a poner raíz cuadrada de 3. Primero positiva y luego negativa. Entonces mi primer punto sería 1.7, 0. O raíz cuadrada de 3, 0. Para ingresar una raíz cuadrada en GeoGebra hay que escribir las letras SQRT. Y entre paréntesis escribir el valor que va dentro de la raíz cuadrada. Y ahí nos saldría, ahí sería raíz cuadrada de 3, 0. Y ahí tenemos el primer valor, si ustedes se fijan, aproximado a 1.7. Y el segundo valor sería menos, en este caso SQRT, raíz cuadrada de 3, 0. Y ahí tenemos el otro valor. Entonces, para que GeoGebra me pueda graficar, bueno, y de hecho lo pueden ver acá, que aquí lo aproxima a 1.73 y menos 1.73. Entonces, para que GeoGebra me pueda graficar la parábola, tengo que escribir la ecuación que es y igual a menos x al cuadrado más 3. Y me debe pasar por exactamente esos 3 puntos, siendo A el vértice y B y C los cortes. Entonces pondría y igual a menos, entre paréntesis vamos a poner x al cuadrado más 3. Y ahí tenemos la parábola graficada. Como pueden ver acá es la ecuación y igual a menos x al cuadrado más 3, que tiene como vértice el punto A, y los cortes en el eje X son B y C. Este es el lugar geométrico que corresponde a la ecuación y igual a menos x al cuadrado más 3.